Tanka Studio presenta Masterclass para el alma. Creo que este es un tema que va a doler un poco, el que vamos a compartir el día de hoy en Masterclass para el alma. Y tiene que ver con cosas que hemos compartido antes, pero ser mucho más específicos al hablar de los traumas que se generan en la infancia. Y para esto no vamos a platicar acerca de las heridas convencionales de las que ya hemos platicado antes, sino que vamos a hablar un poco acerca de lo que es el trauma. ¿Cómo estás, amiga? Amigo hermoso, hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Un poco nerviosa, hola a todos, bienvenidos a Masterclass para el alma. Aquí El episodio número 11. Sí. Y pues hoy queremos compartirles, quiero platicar contigo, amiga hermosa, acerca de este tema de los traumas, de todo lo que nos han enseñado en la salud mental y sobre todo bajo la visión de la psicología holística, porque no te voy a mentir, empapándome del tema, cada vez que me pongo a investigar cosas para este programa, termino más traumado yo. O acabo haciendo conciencia de cosas que me hacen clic, que pues a lo mejor no estoy encontrando, porque a lo mejor hoy en día mi proceso terapéutico es distinto, ¿no? Entonces, me parece importantísimo hablar y quitarle los prejuicios que se tienen acerca del trauma. Porque el trauma, nos han contado los expertos en salud mental, que tiene que ver con un antes y un después en una persona, ¿no? Cuando hay un suceso meramente abrumador, o sea, un momento trágico en donde algo te sucede y como te marca un antes y un después, eso ya es un trauma. Pero lo que no nos dicen es que hay un montón de guiones, hay un montón de narrativas en las vidas de las personas que están llenos de traumas, pero que no son perceptibles a la simple vista. ¿Te ha pasado, sabes algo del trauma en sí, amiga? Acerca con tanatología o algo. Sí, de hecho, por ejemplo, en tanatología, no se le llama así como tal como trauma, ahí no manejamos como un trauma, sino más bien, por ejemplo, sería como esta parte del inicio en un duelo, ¿no? Ante una pérdida. En este proceso que vivimos sería más como el shock, ¿no? Ok. Esta parte del shock, como un shock, ¿no? Entonces, podría ser como esta parte del inicio de que viví una experiencia que así como catastrófica que me impactó, ¿no? Y ahí puede ser como esta parte de que me traumatizó esta experiencia, pero en tanatología es más como esta parte, como esta primera etapa del shock, ¿no? Pero aquí algo que es importante que sepan, que en esta parte de los duelos, el shock es funcional, porque es más como una anestesia emocional, ¿no? Y es funcional porque nos sirve para que en ese momento podamos resolver y movernos y poder hacer como cosas que se necesitan, ¿no? Por ponerles un ejemplo, si tengo un shock o tengo un trauma por la muerte de un ser querido, ¿no? Que es como que lo más traumático, lo más fuerte, porque el trauma siempre tiene que ver con algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque el trauma también podría ser son como heridas emocionales, pero tiene que ver con algo muy, muy fuerte, ¿no? O sea, podría ser esa la diferencia entre un trauma y una herida emocional, que las dos son emocionales. Entonces, cuando un trauma en la parte ¿no? tanatológico puede ser como una muerte, ¿no? de un ser muy querido, porque acuérdense que también puede haber muertes que no son tan significativas, ¿no? Que no son tan dolorosas y pues que no nos marcan, ¿no? Y no necesitamos vivir un duelo, ¿no? por esa muerte. Entonces, una de las primeras etapas sí sería este shock, y entonces cuando se muere, por ejemplo, no sé, mi papá o mi mamá o mi esposo o un hijo, ¿no? Que es alguien muy significativo para mí, entonces ahí el primer, digamos, como la primera sensación que el cuerpo ¿no? y la mente siente es como este shock, pero es porque necesito en ese momento esta anestesia emocional para que yo pueda, por ejemplo, no sé, ver lo del médico, ¿no? Forense, ver lo de los papeles, ver lo de la funeraria, ver ¿no? todo lo del velorio, ¿no? O sea, como resolver como todos esos asuntos que conllevan, ¿no? Todo el contexto de la experiencia, y entonces me permite esa anestesia pues moverme, ¿no? Porque si yo de repente estoy, o sea, vivo ¿no? el trauma
y de repente en ese momento, o sea, contacto fuertemente, ¿no? Con mis emociones, que pueden ser como, no sé, mucha tristeza exagerada o mucho miedo o mucho enojo, entonces ya ese desborde de emociones ya me ganan y entonces ya no me permiten moverme. O sea, ya, o sea, fíjate, o sea, nada más imagínatelo, ¿no? O sea, es tanta tristeza o tanto enojo, ¿no? Dependiendo de la situación, o sea, como que sobrepasa y entonces eso ya te gana y entonces ya eso ya no te permite, por ejemplo, ni que veas ¿no? los papeles, ni que veas la funeraria, ni que soluciones, ni que o sea, nada. O sea, porque ya estás como que ya, ¿no? Como que te derrumba de alguna manera. Que sobrepasa, según ahorita, este tipo de traumas son los más conocidos, ¿sí? Acerca de los que te sobrepasan demasiado y que a lo mejor y son más recurrentes, por así decirlo. Pero al menos en esta visión, y es algo que quiero compartir contigo porque me parece súper importante, quiero que sepan que ahorita vamos a hablar acerca de los 6 arquetipos de cómo los padres pueden impregnar intencionada o no intencionadamente estos traumas o estos patrones de condicionamiento, ¿sí? Porque finalmente, al menos en esta rama, lo que se dice es que cuando nos hacen exámenes, ¿no? Psicológicos, psicométricos, para ver cuántos traumas tienes, de pronto no se pueden ver los diferentes traumas que son generados por estas experiencias que sobrepasan, pero que tienen que ver a lo mejor y con los sistemas de opresión, el racismo, la gente que es discriminada por la ley. Imagínate, o sea, nada más imagínate la gente que es discriminada por la ley, que no los aceptan tal como son, el estado de ansiedad, como lo que nos dijo mi prima, de cómo ser mujer en México te hace que estés en un nivel de alerta mucho más elevado, en un estado de ansiedad completamente distinto, y eso genera diferentes traumas que quiero que sepan que cualquier trauma debe ser validado. No puede ser nada más de, no, es que el tuyo sí es trauma, el mío no es trauma, o, ¿sabes? No, todos los traumas tienen que ser validados, porque aquí se da algo, y aquí es donde nos vamos a meter de fondo, así que bienvenidos a la infancia, vamos a meternos a la niñez, porque justamente aquí es donde tenemos Nosotros teníamos a nuestros papás que tenían que ser guías, ¿no? Realmente un padre de familia, una madre de familia tiene que ser un guía como si fuera un maestro sabio, que lo que hace es construir y tenerte fe en los fundamentos que ha puesto en ti para que tú resuelvas, para que tú vivas tu vida, porque a veces los papás les quieren ahorrar, y eso lo hemos platicado antes, que nos quieren ahorrar el dolor, nos quieren ahorrar la incomodidad, nos quieren ahorrar el sufrimiento, eso nos quieren ahorrar nuestros papás. Y perdóname que te interrumpa, y aparte de ahorrarnos, yo creo que la palabra también sería como que no sentir, ¿no? Claro. O sea, el no sentir como la tristeza, no sentir el miedo, no sentir el enojo, ¿no? Sobre todo con estas frases que nos decían de no te enojes, ¿no? Porque el que se enoja pierde. O no puedes estar triste, o no llores, ¿no? Que esto era también como muy marcado por muchas generaciones a los hombres, de que no lloren, ¿no? Un hombre no llora, no debe de llorar, ¿no? O sobre todo también esta connotación negativa al miedo, ¿no? O sea, no puedes sentir miedo porque el miedo es malo, entonces siempre hay que estar tristes. Entonces creo que sería como también importante recalcar esta parte, ¿no? De que también no nos guiaron y no nos enseñaron y no nos acompañaron a validar, como bien lo decías hace rato también con el trauma, validar el trauma, pero también aquí es validar nuestras emociones. Sí, y esto lo hicieron por amor. Y porque no sabían. Porque no sabían. No sabían. Y finalmente el trauma, quiero que sepan que es generacional. ¿A qué me refiero con que es generacional? Como, imagínate lo que hicieron tus ancestros con tus tatarabuelos, con tus bisabuelos, con tus abuelos, con tus papás, contigo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace unos episodios hicimos un decreto que a partir de ahorita nosotros vamos a romper con todas las maldiciones, todo lo que viene de antes, porque esto es intergeneracional. Nos empezamos a condicionar, ¿sí? Porque es la manera en la que aprendimos nosotros a resolver y a nosotros a comprometernos con nuestra realidad. Como yo vi a mi papá o a mi mamá comprometerse con su realidad, yo lo hago.
Y esto que acabas de decir, amiga, de decirte cómo vivir tus emociones, tiene que ver con uno de estos 6 arquetipos. Porque esto, lo que vamos a platicar ahorita de estos arquetipos, que son como 6 grandes formas, 6 grandes ejemplos en donde a lo mejor ustedes se pueden ubicar, no es para que se cataloguen, no es para que digan, yo entro en esta caja. No, a lo mejor y te vas a identificar con 2, con 3, con 4 cosas y que son importantes, es muy importante platicar. Y yo que lo estaba leyendo y lo estaba estudiando, me acordé mucho de mí y de muchos amigos que no nos vamos a callar. El primer arquetipo, amiga, es los papás que niegan tu realidad, ¿sí? ¿Y cómo son los papás? Este primer arquetipo de los traumas generados en la infancia, cuando los papás niegan tu realidad, es como cuando te acercabas, a lo mejor y tuviste un mal día en la escuela, te rechazaron tus amigos. Tus amigos, era horrible, como cuando si tus amigos estaban enojados contigo y de pronto a lo mejor y como que todos se ponían de acuerdo, que todos te aplicaran la ley del hielo, ¿no? O que a lo mejor y como en las películas gringas, ¿no? Te sientas en la cafetería y todo el mundo se va. Porque son ojetes, ¿eh? O sea, porque a veces uno cae en lo ojete, sí. Y a lo mejor y llegas con tu papá, llegas con tu mamá y le dices, mamá, es que me hicieron esto, no sé qué. Y tú como mamá o tú como papá le dices, vas a conseguir nuevos amigos. Ay, es tu primer día de clases, tú no te preocupes. Y ese tipo de cosas, por más que sea como querer suavizar así como que de, ay, pues no llores, ¿sabes? Es como, ay, pero vas a tener más amigos, ¿para qué te preocupas? O sea, no. Pero lo que no, en ese momento no estás haciendo es validando las emociones de tu hijo, entonces estás negando su realidad, porque entonces el niño está diciendo, ay, entonces esto que estoy sintiendo no es real, yo me lo estoy inventando. Y está feo, ¿no? Sí. Y también ahí sería también, aparte de validarlas, o sea, que no validan las emociones, sería también como que no validaron la experiencia, o sea, lo que me pasó no es válido, no es, ¿no? O sea, como que no lo validan, o sea, no lo acompañaron a que el niño en ese momento entienda y comprenda el por qué vivió esa situación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el enfoque humanista se le llamaría que no tuvieron un centro de valoración externa, ¿no? Que sería hacia los otros. Claro. Y también en alguna parte sería como el centro de valoración interna, que entonces también, o sea, lo que yo estoy sintiendo internamente no tiene valor. Y es que eso, como este es el primer trauma, lo que tú aprendes de cómo te tratan tus papás, tú lo aprendes a hacer contigo. Entonces ahí uno empieza, acuérdense que los niños, las niñas y niños, tienen mayor conexión con su intuición. Están mucho más limpios que nosotros. Nosotros ya tenemos ciertas conductas sociales, ciertos patrones, ciertos pensamientos que ya nos metieron en un sistema, pero los niños no. Los niños llegan meramente receptivos, meramente conectados con la divinidad, conectados con su intuición. Y ahí lo que pasa es que empiezan los niños a pensar que su intuición no es verdadera. Y empiezan a no confiar en ellos mismos. Porque si te está diciendo tu papá, no, pero es que no es así, es doloroso, y empiezas a desconfiar de ti, y entonces la capacidad de conectar con tu intuición empieza a ser nula, ¿sí? Entonces, aunque los papás digan, no te preocupes, vas a encontrar otros amigos, mañana va a ser un día mejor, a veces lo que pasa es que como los papás, y esto quiero que lo sepan, los papás, como les comenté hace ratito, tendrían que ser guías, tendrían que ser sabios maestros que no juzgan, que acompañan, que no van a vivir las experiencias por ti, van a darte los fundamentos, van a darte las herramientas y van a darte los recursos para que tú lo logres, tú vivas el dolor, pero que tú tengas la resiliencia para salir adelante. Pero cuando los papás no tienen ese trabajo con ellos mismos, cuando los papás tienen traumas sin resolver, muchas veces los proyectan en sus hijos. Entonces, esta respuesta pudo haber sido una proyección del papá, de que si el papá, imagínate que la mamá no, con estos sentimientos de humillación y rechazo,
no los ha trabajado con ella misma y te llega tu hijo o tu hija a decirte, es que me acaban de rechazar en la escuela, la mamá ¿qué va a hacer? ¿Va a poder abordarlo desde un trabajo? Claro que no. Lo primero que va a hacer es evadir. Entonces es por eso que el trauma se vuelve generacional, porque Claro. entonces se vuelve a pasar una y otra vez. ¿Sí? También pasa cuando justificamos o modificamos la realidad, una realidad que es objetiva. ¿Cómo puede ser esto? Si una persona, pasa mucho a veces en las familias que quieren decir que están bien, ¿no? Y que a lo mejor hay un alcohólico en la familia. Hay un caso de una señora que siempre dijo que su marido tenía un trabajo muy duro. Es que trabaja mucho, ¿sabes? Pero no sabía decir que era alcohólico. Sí, trabajaba mucho, pero llegaba a su casa y acababa de ser una persona, se transformaba en otra, terminaba mentando madres, ¿sabes? Se transformaba por completo, luego la golpeaba, pero es que está trabajando mucho. Si tú viste esto en la infancia, que tu mamá justificaba a tu papá o tu papá justificaba a tu mamá, entonces es algo que tú empiezas a hacer también, ¿sí? Y dices, sí, mi papá trabajaba mucho. Entonces, como empiezas a justificar lo que tú ya estás haciendo, como les dije, que es este primer trauma, negar tu realidad. Claro, y al negarla, pues también la evades y no la validas. Exactamente. No lo validas y eso se vuelve una conducta. Aquí hay que recalcar que esto no solo sirve si te pasa una vez. Esto es algo repetitivo, y esto te condiciona, ¿sí? Por eso este trauma te condiciona. Ahorita platicaremos de los mecanismos de defensa que esto conlleva, pero esto te va a llevar a los mismos resultados. Claro, porque esto ya sería como un aprendizaje y entonces ya esto, o sea, si lo viviste y lo significaste en tu infancia, ya cuando creces, todas las otras experiencias que vives en tu vida, que de alguna forma hacen que contactes emocionalmente con este trauma, que sería el origen, pues vas a actuar y vas a reaccionar de la misma manera de cómo aprendiste o de lo que viste de tu mamá o de tu papá en tu infancia. Exactamente, por eso estamos en las mismas narrativas. Por eso les digo que los seres humanos nos podremos ver bien diferentes, pero a veces todos traemos los mismos guiones, ¿sí? El segundo trauma de la infancia tiene que ver cuando cuando tu papá o tu mamá no te vieron o no te escucharon. Sí, y esto tiene que ver como con la frase con la que se educaba antes. No sé si alguien la ha escuchado aquí en el estudio, pero, o sea, yo ya no, pero sí en algún momento en alguna película lo llegué a escuchar, que los niños son creados, o sea, a los niños hay que verlos, no escucharlos. ¿Sabes? Imagínate, los niños son para ser vistos, no escuchados. Esa era una manera en la que antes se pensaba de la educación, porque antes pensaban que ser un papá o ser una mamá que cumpliste con tu rol como papá o como mamá era de satisfacer las necesidades básicas de la infancia. Nunca enseñaron como tú dijiste, que no te enseñaron a hacer toda la protección emocional, a estar presente. ¿Y esto qué puede pasar? Puede pasar con figuras parentales que están súper abrumadas con sus propios sentimientos. Están en todo su estrés que no te están viendo. Hay una obra de teatro que se llama Next to Normal, que tiene un Pulitzer, y trata justamente de eso, ¿no? Hay una niña muy traumada porque sus papás no la pudieron ver como su mamá tenía un tipo de esquizofrenia. No me juzguen, no me acuerdo exactamente qué tenía Diana Bueno, el personaje, pero tenía como un duelo sin resolver. Pero como el papá en su codependencia estaba intentando salvar a su esposa, ninguno de los dos vio a su hija. Y creció con ese trauma de no ser vista ni escuchada. Entonces puede pasar cuando una figura está súper abrumada con sus propias emociones, con un estrés crónico, o cuando un papá o una mamá está en un shutdown emocional. No sé si has escuchado o te relacionas o identificas a tu papá o a tu mamá en esto, pero hay gente, y ahorita me pasa con mi mami un poco, que ya está en un shutdown emocional y que son incapaces de escuchar y de brindar soporte a las expresiones emocionales de los hijos. Ahí también en este tipo de trauma sería también la parte de que faltó atención. O sea, aparte de que no los vieron, no hubo una atención. Entonces también
o sea, vas a tener como este vacío o esta falta de atención, de aprobación, de aceptación, ¿no? O sea, porque como tú dices, en este caso, estos padres de alguna forma sí te dieron y pudieron satisfacer tus necesidades primarias, básicas o las fisiológicas, pero no las psicológicas, ¿no? De aceptación, de protección, de seguridad, ¿no? De vinculación. O sea, al no ser vista, no hubo un vínculo emocional, no se creó un lazo emocional entre los papás y los hijos. Entonces ahí lo que va a haber mucha carencia emocional, psicológica, de amor, ¿no? También sobre todo de mucho amor, de protección, de seguridad, de un vínculo, de aceptación. Entonces, ahí es, en este caso, para no adelantarme, ahí entraría esa parte ahí, en ese. Y es que no ser escuchado es doloroso. Y no ser visto es decepcionante. Claro, pero ahí todo nace desde el vínculo. O sea, porque no hubo un vínculo, no se creó un vínculo, no hay un lazo entre tú y yo. Entonces, si no hay un lazo entre tú y yo, pues ni te voy a ver y ni te voy a poner atención, ni te voy a escuchar. Y por eso, como yo en ese momento, por ejemplo, los niños, acuérdense que estamos en la infancia, ¿no? Los niños que sus ideas, sus proyectos que no fueron escuchados, su mente va a disminuir, ¿sabes? O sea, como que la mente misma se hace como, no importa. Cuando tu expresión del ser como niño, te estás expresando como niño, como niña, que quieres y que no eres visto, tu alma se siente rechazada, se siente como si la despidieran. Y entonces empiezas de alguna manera a pensar, según esta teoría del trauma, que necesitas renunciar a ti mismo para merecer amor. Y en otros casos también podría ser esta parte de que como mis papás no me vieron, no me escucharon, yo aprendo que eso es normal. Entonces también esa es otra. Entonces cuando crecen se pueden relacionar con personas como los papás, donde tampoco los vean, donde tampoco haya una atención, donde tampoco los escuchen, donde nada más sean relaciones de estar por estar, por alguna razón. Exacto. Pero no va a haber un vínculo emocional, de amor, sobre todo de amor. Y en esas inseguridades, pues también no vas a poder seguir tus necesidades, ¿sí? Porque como no te ven, no te escuchan, tú también aprendes a no verte, no escucharte. Como les dije, uno empieza a rechazarse a uno mismo para merecer amor. Entonces no le haces caso a tus necesidades más intuitivas, ¿sí? Entonces ese fue el segundo arquetipo. El tercer arquetipo son los padres que viven a través de ti o moldean tu realidad. Te moldean a ti o te figuran a ti, como si fueras un muñeco. Y esto pasa mucho y le llaman con los stage parents, como con los papás de artistas, ¿no? Como lo vimos en Luis Miguel, la serie. Pero eso ya está muy, pues sí, muy hecho a, sí, lo voy a explotar porque quiero el dinero y todo y me proyecto en mi hijo. Pero no forzosamente tiene que ser con artistas. Pasa con los abogados, pasa con los médicos. Pasa con que es que yo hice de toda mi vida esto y yo quiero que tu hijo, que tu hija te encargues de esto. Ocupes tú el lugar en la empresa. Entonces las expectativas empiezan a ser altas y tú empiezas a crecer con las expectativas altas de tus papás, tan altas y tan fuertes, se escuchan tan fuertes que ni siquiera tú puedes escuchar lo que realmente quieres. Porque lo que estás haciendo es atendiendo a las necesidades de tus papás y esto se da. Hay veces que los papás lo hacen, ¿no? De que quieren lo mejor de ti, que quieren moldear tu mejor realidad, ¿sabes? Porque amorosamente quieren lo mejor para ti. Claro, y creen que es lo mejor. Y creen que es lo mejor. Pero a veces cuando esto viene desde una herida no resuelta de los papás, a veces lo que ellos quieren es sentir orgullo. Sentir orgullo porque a veces los papás sienten que ellos son un fracaso. A lo mejor yo siento que soy un fracaso en mi vida, entonces me voy a realizar a través de la vida de mi hijo, con la vida de mi hija. Y entonces los papás llegan a ser como, no comas esto. ¿Sabes qué? Y hay comentarios tan pequeños, tan sutiles, que ustedes lo van a escuchar y seguramente alguien se los ha dicho. Algún día vas a ser una gran mamá. Algún día vas a ser un gran papá.
¿Por? O sea, te preguntaron si querías, ya te están moldeando ideas, expectativas, y a la mera hora vas a ir. No confías en tu intuición, es más, no tienes la seguridad para tomar decisiones, y lo que empiezas a hacer como niño, como niña, es que empiezas a apoyarte en todas las opiniones de los demás. Porque no tienes seguridad en asumir propias decisiones, porque en la infancia siempre quien te resolvía la realidad eran tus papás. Claro, o te decían, ¿no? Cómo tenías que ser, qué tenías que hacer. Aquí, por ejemplo, en este arquetipo entra mucho el miedo, ¿no? El miedo de los papás, porque sí. Como no hay una preparación y nada más les están diciendo lo que deben de hacer, lo que tienen que ser y cómo deben de ser, predomina mucho el miedo de los papás, porque no saben y no han desarrollado la capacidad del niño, su potencial. No lo llevan a desarrollarse. Entonces, por eso, ¿no? O sea, aquí predomina mucho el miedo. Y otra cosa que predomina es esta parte de que no los dejan ser ellos mismos. O sea, aquí en este tipo de arquetipo, el niño no puede ser el mismo, porque entonces ya tiene esta carga emocional de cómo debe de ser de acuerdo a las expectativas de los papás. Sí, con esa presión. Están actuando bajo esa presión y están haciendo todo para complacerlos. Sí, y aquí ya en este tipo de arquetipo ya te están quitando esta posibilidad y esta capacidad que tienes de ser tú mismo. Entonces aquí sí es un trauma muy fuerte, porque entonces ya te imposibilitan a ser tú mismo, a que tú tomes tus propias elecciones. Entonces, claro que es un trauma y es algo muy doloroso, porque creo que en tanatología es una de las principales pérdidas existenciales, la pérdida de ti mismo. Entonces, claro que es un trauma muy doloroso por esto, porque al primero que pierdes es a ti. Sí, y fíjate que, por ejemplo, ahí todo el mundo se decepciona. Los papás van a terminar decepcionados, porque como sus expectativas no se van a cumplir, entonces acaban 100% decepcionados. Y los niños, las niñas, acaban con un resentimiento muy profundo, porque rechazaron sus propias necesidades, rechazaron sus propios deseos por satisfacer los de alguien más. Y esto a mí me suena mucho, ¿sabes? O sea, yo por eso ayer empecé como de, no mames. Me acordé cuando me pinté el pelo, que desató una explosión en mi casa, ¿no? Porque nunca me había tocado el pelo ni nada, ¿no? Todo lo que me llegó a decir mi mamá, ¿no? Como en esta explosión de cómo tenía que ser la realidad, ¿no? Como se los compartí antes, que mi mamá estaba en eso, y finalmente, a lo mejor mi mamá, si lo resuelve o no, a lo mejor acaba siempre decepcionada de mí, ¿sabes? Pero hoy yo lo veo desde un lado de tocar mi dolor, de tocar mi trauma y de sanarme. Por supuesto, doloroso es, claro que duele, saber que nunca vas a cumplir las expectativas de tus papás, pero tú no naciste para eso, ¿sabes? Pero vea nada más como esto es un primer ojo que este trauma existe, y que muchos ahorita te puedes estar identificando con más de uno, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, me vino a la mente que en este tipo de arquetipo puede haber niños o personas, ¿no? Ya sea en alguna etapa, ya sea en la adolescencia o ya de adultos, que también para salir de este tipo de trauma les va a servir y a funcionar esta actitud de rebeldía. Porque entonces ahí la rebeldía va a ser esta parte de que me va a servir y me va a funcionar para decir, a ver, ya, o sea, me rebelo ante estas expectativas y ante estos patrones y ante estas exigencias y ante estas creencias que me impusieron mis papás desde niños de cómo debo de ser, y entonces me rebelo a todo eso para poder llegar a mí y regresar a mí. Claro. Es que si no trabajas eso, si tú no tienes esa rebeldía de pronto, porque no todos los niños y las niñas tienen ese carácter o logran llegar a esa parte. Mucha gente que crece con estas carreras tradicionales acaban en abuso de sustancias y acaban hasta con el mismo suicidio. Claro. Sí, o sea, nada más vean cómo un condicionamiento desde la infancia puede resultar en estos lugares. Y lo más chistoso, Sebastián, es que para muchas personas, sobre todo ahorita recordé esta parte de la adolescencia, hay muchas personas que se quejan o tienen una perspectiva negativa de la rebeldía,
¿no? O sea, hasta se crean, no, es que mi hijo, no, está súper rebelde y no me obedece y está mal, no debe de ser así, no debe de ser rebelde, ¿no? Sí. O sea, oigan, eso es funcional. O sea, porque la rebeldía te está funcionando y porque te está diciendo, a ver, te estás traicionando a ti, no estás siguiendo, ¿no? Como también lo decías hace rato, no estás haciéndole caso a tu intuición, a tus impulsos, a tus deseos, a tus necesidades. Sí. Entonces, fíjate cómo hasta hay que quitarle esa connotación negativa a la rebeldía. Uh-huh. Cuarto, trauma. El cuarto trauma es cuando los papás, cuando las figuras paternas, no te enseñan y no te modelan lo que son los límites. Y los límites, que vamos a hablar a más profundidad en uno de los próximos episodios, ya hemos platicado de ellos antes, pero vamos a indagar todavía en qué tipo de límites pueden existir, pero tiene que ver con definir las limitaciones personales, lo que ya platicamos que te da forma y figura, porque algunos adultos, y no me dejarán mentir, no sabemos poner límites. Hay adultos que les cuesta trabajo vivir con ellos. Entonces, si tus papás no te modelaron o no te enseñaron a tener límites, tú vas a crecer pensando que eso es normal. ¿Cómo es esto? Cuando tu mamá o tu papá leen tu diario. ¿Sí? No sé si han escuchado eso. O la gente que escucha tus llamadas telefónicas cuando no tienes privacidad. Eso es una violación a la privacidad del niño, a la privacidad de la niña, y que luego te castiguen por lo que escribiste en tu diario. Eso es una clara violación a tu privacidad y a tus límites. Y si tú vives con eso, vas a pensar que el amor es así. Vas a pensar que en el amor se vale que la gente sobrepase tus límites, que llegue a esas consecuencias. Eso a mí me suena horrible, porque incluso conozco a mamás de amigas que se meten tanto en su vida que no respetan sus límites, ¿sabes? Como que no respetan que, mamá, esta es mi vida y esta es la tuya. Y a la mera hora la mamá termina a lo mejor afectando la vida y el entorno familiar, de amistad de su hija o de sus hijos, ¿sabes? Porque no saben tener esos límites y pues los hijos piensan que eso es normal. Claro, y ya, como bien lo decías, ya cuando crecen, ya de adultos, ya entran a relaciones donde están en este rol de ser muy permisivos. Entonces, al no ver límites, ya eres permisivo. Entonces, ya permites que sobrepasen, que se metan. Que te pongan como tapete. Claro, que te controlen. Entonces, ahí entra mucho la permisión. Y es que cuando no hay límites, cuando tú no reconoces que eres el profesor sabio, cuando tú no reconoces que eres el guía, lo que va a suceder es que, por ejemplo, como esto, puedes leer el diario, ¿no? Invades la privacidad, escuchas las conversaciones telefónicas, estás en donde no eres solicitado, sabes que tus hijos no te necesitan ahí, pero estás ahí. Y tú, pero papá, ya, suéltame, ¿no? Suéltame, me estás lastimando, ¿no? O sea, de que sigues ahí. También cuando un papá, esto se queja del otro papá. Cuando el papá se queja de la mamá o de la mamá se queja del papá y les empiezan a hablar sobre infidelidad, sobre cuestiones financieras. Eso es también una violación a tus límites. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacen los papás? Cuando un papá o una mamá llega a ese grado de que se llega a quejar con sus hijos, es porque como no tienen apoyo emocional, empiezan a ver a los hijos como un apoyo emocional, pero ellos ¿qué culpa tienen? Eso es un límite que los papás tienen que saber tener, porque si no te modelan eso, imagínate los hijos creciendo con esa información, van a acabar hiperabrumados. Porque a mí no me correspondía saber eso. A mí no me correspondía saber de tu infidelidad o de la infidelidad de mi papá. A mí no me corresponde saber de sus deudas. Tengo 10 años, tengo 15 años. No me corresponde. Eso es suyo, no mío. Pero cuando no hay límites, todo se desdibuja. Entonces, esto hace que pues, los niños aprendan que así es el amor. Claro. Que así son las relaciones. Que me sobrepasen, va. El quinto trauma de la infancia son los papás que están enfocadísimos o como súper enfocados en la apariencia. ¿Sí? Y esto tiene que ver como
cuando nosotros buscamos todo el tiempo validación externa, ¿saben? El reconocimiento es una necesidad del ser, sí, porque somos seres sociales. Pero en esa validación, cuando hay papás que están súper enfocados en la apariencia, a mí me pasó, no me pasó esto a mí como tal cual, pero hacía gente que amo, de ver cómo esto puede suceder de diferentes maneras. Los papás que están en súper dieta, súper fit. Y entonces, ¿te vas a comer eso? Puta. ¿No? La manera en la que tú estás percibiendo la realidad de que todo es con un enfoque súper importante en la imagen, tú como hijo, tú como hija lo empiezas a aprender. Y luego de ahí vienen trastornos alimenticios muy cabrones, porque empiezas a sentir, no, este cuerpo no es el que necesito tener, porque mi mamá ha criticado a mis familiares, a mis amigos, a la gente que conocemos, a la gente de la tele, y los está juzgando. Ay, me está creciendo un gordito. ¿Sabes? Se empieza a generar esto, como este trauma, cuando la gente está súper enfocada en la imagen. O también pasa cuando hay un caos en el interior de la familia, pero la familia hay que preservarla. ¿Sabes? No digas nada. No vas a arruinar la familia. Mamá, mi primo, mi tío abusó de mí. No vas a romper esta familia. Sí, ¿De qué me hablas? Sí, porque es más importante, ¿no? El que dirán, las apariencias, ¿no? ¡Claro! Y aquí en este arquetipo hay mucha rigidez perceptual. ¡Claro! Y entonces vas a pensar que no existe el ser, que somos como pseudo seres. Aquí siento que en este tipo de arquetipo fue cuando, ¿no? Sobre todo puede ser que muchas personas se identifiquen con esta parte que le han dado mucha importancia o que han vivido con este peso del qué dirán. Porque obviamente, ¿no? Es como estas apariencias, ¿no? Esta carga de aparentar, pues me va a importar el qué dirán. Claro. El qué dirán si me he visto así, el qué dirán si como esto, el qué dirán si, ¿no? O sea, todo lo que hago, todo tiene que ver con el qué dirán. Sí. Y entonces, ¿qué empiezas a hacer? Te empiezas a modificar para sobrevivir. Vas a ir creciendo con la idea que lo que tú tienes que hacer es modificarte a ti mismo, alterarte a ti mismo para que sobrevivas o para que merezcas ese amor. Sí, entonces, Y sobre todo como esta parte de darle gusto a los demás, ¿no? Ya no te das gusto a ti, sino le das gusto a los demás para que entonces ya ellos te acepten y te aprueben y te amen. Claro. Entonces, imagínense y pónganse en ese lugar, ustedes como hijos, como papás, como mamás, imagínate llegar a ese grado de no poder ver el abuso, ¿no? Esto de cuando llega la niña así y te quiere confiar algo y que tú le dices, ay, es que eres la favorita de tu tío. Eres la favorita de tu tío, te trae un montón de regalos, es que eres su consentida. Y como niega su realidad y si a lo mejor y se lo dices y te dice, cállate, porque no puedes arruinar a la familia, porque nos importa tanto el que dirán. Por eso les digo, el trauma, regresando al trauma, es la constante idea que tenemos que rechazar nuestro verdadero ser para merecer amor, porque así nos condicionaron, así nos enseñaron. Y el sexto patrón, el sexto trauma que hay en la infancia es tener papás que no saben regular sus emociones. Y el regular sus emociones, como lo hemos platicado en el programa, tiene que ver con sentirlas, percibirlas, saber que existen, saber ponerle un nombre, identificarlas, ¿sabes? Y entonces hacer el proceso para la pausa, no reaccionar, pausa, valido mi emoción, tengo una respuesta, cuando necesito hacer un desahogo lo hago. Y cuando los papás no tienen esas capacidades, los papás te azotan la puerta, los papás te avientan las llaves en el carro, ¿sabes? Porque esa es la manera que te enseñaron de ¡pah! No sé regular mis emociones, entonces o pasa de dos, o tienes a papás violentos porque en los momentos, en las situaciones que los estresan, se vuelven locos, iracundos y gritan, patalean, avientan botellas y todo, o todo lo contrario, la ley del hielo impresionante y no existes para mí. Entonces, de alguna manera, es como los apegos desorganizados. Ahí entra el apego desorganizado. Y al mismo tiempo el evasivo, ¿no? Sí. Pero como no saben regular sus emociones, tú vives
igual figuras tu realidad de la misma manera y entonces tú tampoco aprendes a regular esas emociones y caes en esa explosividad o en esa maldición, en ese tratamiento de silencio, ¿no? Sí. Sí, ahí en ese tipo de arquetipo lo que faltó fue esta preparación justamente sobre las emociones y sobre todo lo que les hemos dicho mucho en este programa, que cada emoción tiene una función, entonces no hay que aprender eso. Cuando estas fueron los seis arquetipos de los traumas de la infancia, quiero que sepan que de estos 6 traumas, que a lo mejor se identificaron con varios, con varios, empezamos a tener mecanismos de defensa, ¿sí? Y a modo de conclusión, quiero que sepan que estos mecanismos de defensa son cuando tenemos estrés en nuestra vida cotidiana, o sea, ya en la vida adulta, cuando tenemos cierto estrés y tenemos estos traumas de la infancia no resueltos, cuando tenemos estos condicionamientos no reconocidos y no trabajados. Tenemos mecanismos de defensa que nos ayudan a apaciguar el estrés, ¿sí? En esta misma teoría del trauma. Y aquí hay 3. Y cuando yo me lo encontré, creo que hablé de esto en el primer episodio de este programa. Uno de estos mecanismos de defensa es la complacencia. Porque en la complacencia, imagínense cuántos de los traumas infantiles pueden desembocar en complacer a los demás. Tú complaces a alguien más y en ese momento tu estrés se reduce gradualmente. El enojo. Hay veces donde descargar tu emoción en alguien más va a sentir que tú ya liberaste tu estrés. Y luego está la disociación. La disociación es cuando abandonas tu cuerpo. A veces el trauma te puede llevar a una nave espacial. Y eso puede pasar como cuando tienes sexo con personas con las que realmente no quieres involucrarte. Y a lo mejor estás para complacer sexualmente a la otra persona, pero no a ti, porque tu cuerpo está en el acto sexual, pero tu mente está en una nave espacial, que es la disociación. Y eso, y luego platicaremos, este tema es para profundizar muchísimo, ¿sí? Y no nos da la vida, sí nos da la vida, y nos va a dar. Pero hoy no. Entonces, quiero que sepan que el trauma, a veces a lo mejor y hoy con todo lo que escuchaste, se activaron memorias, a lo mejor y tú reconoces que tienes traumas, o a lo mejor y ni siquiera te has dado cuenta que los tienes. Porque tú te niegas a ver que tu infancia fue dura. Hay veces que uno no se acuerda. Hay veces que vivimos en un mecanismo de defensa, de disociación, que aunque nuestro cuerpo estuviera, nuestra mente, por salvarse, voló en esta nave espacial para protegerme. Pero ¿qué crees? Tu cuerpo sí se acuerda de todo. Y como sí se acuerda de todo, más adelante, en otros episodios, platicaremos de cómo sanar ese trauma que está en el cuerpo. Cómo regresar de esa nave espacial y hacerlo con amor. Así es, amigo hermoso. Y por lo pronto, pues recuerden que están en un proceso. Si se identificaron con alguno de estos arquetipos, pues solamente es para que lo concienticen y puedan ir poco a poco, pues dándose cuenta qué es lo que necesitan y llegar a ese equilibrio, ¿no? Al final del día de todo esto se trata de que puedas tú encontrar cuál es tu equilibrio para que puedas vivir en paz contigo mismo, ¿no? Eso es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Aquí estamos Sandra Romero y Sebastián Ventura con ustedes. Muchas gracias, los queremos, tribu. Gracias por todo. Gracias por todo. Sigan siguiéndonos en todo. Y pues bueno, aquí estaremos con más información para que sigamos creciendo como tribu y sigamos sanando. Les mandamos un fuerte abrazo. Así es. Esto es Masterclass para el alma.